Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar el cuarto día de nuestro curso Políticas Sanitarias Informadas por Evidencia, que va a tener como título nuestra ponencia Consideraciones para la implementación de las opciones de política, que va a estar a cargo de la universitaria Carla Alessandra Paredes Huanca, del 12º ciclo de nuestra Casa de Estudios de la San Juan Bautista, que es a la vez nuestro asistente de investigación del Comité Permanente Científico, SOCIEM UPSJB. Para ello vamos a tener en cuenta que esta actividad se está dando tanto por la sociedad, por SOCIEM UPSJB y UCB. Ahora, en este caso, recordarles que tienen que llegar a cumplir el 80% de asistencias para poder llegar a tener el certificado. Y al final del pase de lista final vamos a solicitar una captura de pantalla de un momento de la ponencia. Bueno, vamos a dar paso a nuestra ponente. Buenas noches, chicos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí me confirman, por favor? Sí se escucha. Ah, ya, ok, ya bueno. Bueno, chicos, entonces continuando con la ponencia, vamos a hablar del día 4, que ya presentaron el título, que es en relación a las opciones ante un problema de política en salud. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces para nosotros definir las opciones que nosotros vamos a plantearnos para solucionar un problema, y que esta opción sea para una política en salud, tenemos que tener en cuenta de cómo se van a definir estas opciones, quiénes van a ser quienes definan estas opciones, cuáles son las preguntas para orientar la definición del problema, que ya se habló en el día 3, si no me equivoco, lo que es en relación al problema. Y bueno, pues a partir de ese problema que nosotros elijamos las opciones más adecuadas para solucionar el problema, ¿no? Valga la redundancia. Y qué evidencias se usan para definir el problema como tal y cuáles de ellas pueden servirnos como opciones para solucionarlo. Bueno, entonces, acá tenemos la identificación de las necesidades de evidencia e investigación, ¿no? Entonces, nosotros ya definimos un problema o nosotros ya tenemos un problema y lo que queremos hacer es identificar cuál es la opción más óptima para poder abordar el problema. Entonces nosotros podemos tener varias opciones. Por ejemplo, tenemos opción 1, 2 y 3, pero de cada una de ellas tenemos que evaluar los beneficios, los daños, los costos, la relación costo-efectividad como tal, y de cada una de ellas, ¿no? De tal forma que nosotros podamos comparar los pros, los contras y decidir cuál sería la mejor opción, ¿no? Y siempre tenemos que recalcar el por qué elegimos una opción. Por ejemplo, si elegimos la opción 1, por qué la elegimos y por qué no elegimos la opción 2 y 3. Eso se tiene que recalcar también. Y luego, después de que ya decidimos cuál es la opción que elegimos, implementar esta opción y ver si realmente nos ayuda a solucionar el problema en política de salud que estamos viendo o que queremos afrontar, ¿no? Y ya. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que decidir y describir cuáles son las opciones que nosotros nos estamos planteando. En este caso nos hacemos 4 preguntas, pero en esta ponencia vamos a abordar solo la primera pregunta, ya que las demás preguntas se van a abordar en las próximas ponencias, ¿no? Entonces, ¿qué opciones se presentarán? Esa va a ser nuestra primera pregunta y es lo que vamos a hablar durante la ponencia del día de hoy. Entonces, para nosotros seleccionar las opciones, entonces nosotros tenemos que tener una descripción del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? De tal forma que nosotros sepamos cuáles son sus causas, cuáles son los factores relacionados al problema, de tal manera que nosotros digamos que estemos en busca de las opciones que nos ayuden a solucionarlo, ¿no? Entonces, a partir de saber cuáles son las causas, cuáles son los factores asociados, para que nosotros veamos de cómo vamos a abordar este problema, ¿no? Otro punto para seleccionar la opción es la justificación. Como les decía, tienen que justificar o explicar el por qué están eligiendo la opción 1 y por qué no la opción 2 o la opción 3. Entonces acaba el punto 3. Cuando sea relevante o cuando sea que necesario, ¿no? Explicar el por qué el 2 y el 3 no es la opción más adecuada, se tiene que poner, ¿no? O explicar el por qué no fueron incluidas, ¿no? En este caso se excluyeron, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recalcar al momento de elegir la opción para solucionar el problema, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos las causas y soluciones del problema
o en este caso diversos problemas que pueden haber en política en salud, suelen ser complejos, ¿no? Entonces nosotros también, así como tenemos soluciones complejas y causas que sean complejas para solucionar esos problemas, entonces vamos a tener opciones específicas y esas opciones pueden llegar a ser complejas a sí mismo. Entonces, por ejemplo, cómo organizar un sistema para reclutar o entrenar o apoyar y retener a trabajadores de salud para que entreguen, por ejemplo, cuidados maternos infantiles, ¿no? O para brindar un servicio como tal. Entonces, si tenemos un problema, por ejemplo, acá brindar servicios en relación al cuidado materno infantil, se tiene que ver una opción global, ¿no? En relación más que nada a los trabajadores comunitarios o los trabajadores o profesionales de salud como tal, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo organizar el sistema para que podamos reclutarlos, entrenarlos, apoyar todo lo que vale o engloba poder solucionar este problema, ¿no? Y básicamente en este caso se estaría enfocando en los trabajadores de salud, ¿no? Y cada uno de los ítems son importantes. Entonces, esto no solamente es como una solución allá, los contrato y simplemente brindan el servicio de materno infantil, ¿no? Pero no, o sea, abarca un montón de puntos más, ¿no? Que los entrenes específicamente en brindar esos servicios, ¿no? Qué tipo de patologías tienen que manejar, que tienen que tratar, ¿no? Entonces tienes que, digamos, que capacitar a tu trabajador de salud, no simplemente lo puedes contratar, ¿no? Entonces la opción no solamente sería un contrato, ¿no? Sino verlo de un punto global. Y bueno, además también podría ser necesario considerar paquetes de intervenciones. Como les digo, esas opciones son como una intervención que tú estás realizando para resolver el problema, pues, ¿no? Entonces tú optas por una opción que te parece o por la revisión que tú has hecho en otros, de otras personas, de otros investigadores, ¿no? Por decirlo así, o que ya hayan usado planes o estrategias que ayuden a solucionar el problema, entonces tú también las puedes implementar, ¿no? Y para eso también tienes que tener en cuenta los diversos mecanismos de salud. ¿Y cuáles son esos mecanismos que también les voy a hablar más adelante? Es la prestación, ¿no? De servicios, el financiamiento y la gobernanza, o prácticamente hablar del gobierno como tal, ¿no? Que tiene la finalidad de organizar a todos los sistemas y específicamente tener su sistema de salud, ¿no? Manejado en este caso, si fuera en el Perú, pues por el Ministerio de Salud, ¿no? Y poco a poco, pues cada uno tiene sus órganos que van a dar una función específica, ¿no? Y ya de ahí podemos agarrarnos para poder solucionar el problema de alguna forma, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo seleccionamos las opciones? Considerar los mecanismos alternativos de prestación, financiamiento y gobernanza, como les digo, tener en cuenta los mecanismos de salud para que se aborden los problemas, ¿no? O en este caso, las causas que están causando el problema o cuáles son los factores que se asocian a este problema. También podemos usar marcos teóricos desarrollados para abordar el problema específico, ¿no? Es decir, información que ya haya descrita, por decirlo así, o ya haya sido utilizada en otros países, por decirlo así. Entonces, que nosotros podríamos implementarlo, ¿no? En el caso hayamos visto que hay una efectividad, ¿no? Otro punto es considerar intervenciones como las revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? Que a partir de una intervención que se evalúa en diversas bases de datos, se evalúa si realmente ha tenido un efecto o no, o es igual que no haberla realizado, o mejor no realizarla porque no hay ningún efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a ver la parte de revisiones sistemáticas, no metaanálisis. Y también considerar la forma en que el problema ha sido abordado en otros lugares, ¿no? Como les decía, que haya sido abordado en otros países o por otros investigadores, ya nosotros nos daríamos una idea de cómo han manejado el problema, ¿no? Si realmente se llegó a solucionar, no en qué fallaron, quizás tú podrías mejorar en eso y implementar de una mejor forma la estrategia o la opción de solución que ellos le dieron, ¿no? Entonces también es importante evaluar, que no solo quedarnos acá qué se hace y qué es lo que tenemos acá, ¿no? Sino también tratar de buscar otras soluciones por fuera de otros investigadores de otros países que les hayan servido, entonces nosotros, ¿por qué no podríamos utilizarlo o implementarlo, ¿no? Entonces, estos son los 4 puntos importantes que no nos debemos olvidar para seleccionar la opción.
Entonces, ya. Entonces, ¿cómo seleccionamos las opciones? Nosotros tenemos un marco amplio para problemas del sistema de salud, ¿no? Porque nosotros tenemos que abarcar cuáles son estas causas, cuáles son estos factores del problema y cómo nosotros podemos identificarlo para darle solución, ¿no? Y también tenemos marcos más específicos, ¿no? Que nos ayuden a facilitar o las posibles soluciones, pero para cierto tipo de problemas, ¿no? Digamos que algo como su propio nombre lo dice, ¿no? Más específico. Para algo más específico vas a tener un marco o información del problema en específico que tú quieres llegar a solucionar, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos un marco específico que tú vas a abordar un punto en específico. Por ejemplo, los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, que tú quieras eh, digamos, realizar una intervención en el déficit de personal de salud, ¿no? Tú quieres dar una solución, ¿no? Porque hay un déficit de hay un déficit de personal de salud, ¿no? Quieres ver cuáles son las causas, ¿no? O las posibles causas que pueden ser el costo, el desempeño por parte del profesional de salud, el costo de cuánto te cuesta, pues, pagarle al personal de salud, dependiendo del tipo de carrera que sea, ¿no? Una licenciada en enfermería, una enfermera, un médico especialista, ¿no? ¿Cuánto te costaría? Tienes que evaluar el por qué tendrías un déficit de recursos humanos, ¿no? Ahí sería un marco más específico, ¿por qué? Porque tu marco sería en recursos humanos. O también porque entonces tú no puedes contratar quizás algún personal que no te parezca que está bien capacitado, entonces puedes poner que una de las causas es que no estén capacitados, ¿no? El desempeño, no sé, que ellos puedan tener. Entonces, más o menos acá vamos especificando cuál sería tu problema como tal y cuál sería tu posible solución, qué es lo que tú quieres buscar, ¿no? Para darle su solución más adelante. Entonces, a eso es lo que se refiere con más específico, ¿no? O sea, dar un tema eh, puntual que tú quieres darle solución, ¿no? Y un marco amplio, pues es en general de un problema un poco más macro y que tú quieras brindar algún tipo de solución, ¿no? Bueno, en este caso, el marco amplio, como les digo, o bueno, en este caso también lo mencionan como la tipología para la caracterización de las opciones, es cuando tú quieres evaluar una condición o enfermedad o patología, quieras evaluar programas, servicios o fármacos, ¿no? Eh, entonces, dar un tipo de solución a través de estos ítems, ¿no? Si tienes en cuenta también a lo que es los mecanismos del sistema de salud, como les decía, la gobernanza, la parte de financiamiento, el otorgamiento, que viene a ser a quién le vas a brindar el programa o servicio o intervención, dónde se va a brindar, ¿no? O sea, son varios puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de elegir la opción a plantear para solucionar el problema. Y por último, pues la implementación de cursos de acción que se hayan acordado, ¿no? O políticas de acción también son conocidos, ¿no? O cursos o políticas de acción. Entonces, ahora vamos a hablar de los mecanismos del sistema de salud, que vienen a ser los tres. Ya. En este caso, tenemos el mecanismo de gobernanza, que es quien tiene la responsabilidad y la autoridad política, en este caso, como les decía, pues los gobiernos, que cada uno de los gobiernos los agrupan pues por ministerios todos los ministerios que nosotros conocemos, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, todos los que nosotros conocemos, pero acá queremos especificarlo en el Ministerio de Salud o incluso podríamos tener alianzas con instituciones para ayudar a solucionar el problema que nosotros quisiéramos abordar, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la parte del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la autoridad política, ¿no? Y también la organizativa, profesional, son quienes tienen un rol importante al momento de abordar el problema, porque como les decía, quizás no solo podremos trabajar con el Ministerio de Salud, sino también podremos trabajar con instituciones, organizaciones, ¿no? Que nos puedan apoyar de alguna forma, ¿no? Puede ser de forma financiera o de forma de que su propio personal pueda apoyar a la parte del sector salud para solucionar un problema, ¿no? Por ejemplo o incluso en la parte intersectorial, digamos, si es un problema de salud, no sé, en un distrito, ¿no? Entonces uno como establecimiento de salud no se abastece, digamos, quiera juntar a todos los establecimientos de salud, pero quisieras un apoyo más
para que te logres abastecer o lograr la cobertura de la población, entonces podrías apoyarte, no sé, de la municipalidad como un gobierno intersectorial, ¿no? Por decirlo así, a nivel distrital, por ejemplo, ¿no? Como buscando otra forma de apoyo, ¿no? Que te ayude a solucionar el problema. Bueno, también tenemos el mecanismo financiero, quienes van a financiar el sistema o el programa o servicio que tú quieres ofrecer o brindar, ¿no? O el medicamento o fármaco que tú quieras estudiar o brindar, pues, ¿no? Para la población. ¿Cómo se va a financiar las organizaciones quienes la van a brindar el programa? ¿Cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ser ese financiamiento? ¿No? No solamente saber quién, sino cómo lo van a financiar, porque tienen que ver si es un programa, si es un servicio, si es un medicamento, cómo es cada uno de estos tipos, tiene un diverso tipo de financiamiento, ¿no? Otro punto es cómo se recompensa a los profesionales para que los brinden, ¿no? ¿Cómo tú los vas a recompensar a los profesionales para que ellos brinden tu servicio, tu programa o tu medicamento? De alguna forma puede ser con un bono o con un aumento en el sueldo o digamos de alguna forma que tú lo incentives a que pues logren ofrecer lo que tú estás dando, ¿no? El programa, ya te ofrezco tal programa porque me ayuda, no sé, no sé, por ejemplo, detectar número de pacientes con anemia en un corto tiempo, ¿no? O a corto plazo, entonces ya tú lo tienes que ofrecer porque estas son las estrategias, estos son los planes que tú vas a hacer, tal, 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 tal. Entonces a corto plazo voy a tener menor número de casos de anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, ayudar que ellos se incentiven a que puedan brindar este servicio que tú quieres hacer porque va a solucionar un problema en salud, ¿no? Entonces, eso es importante. Y cómo se van a asignar estos recursos, ¿no? Los que se estén utilizando. Bueno, el otro punto es el mecanismo de otorgamiento, que como les decía, es lo que tú vas a brindar, o sea, o bien el programa, o bien el servicio, el medicamento, ¿no? ¿A quién tú le vas a brindar, a qué tipo de población en específico, quién lo va a proporcionar, dónde se va a brindar la atención, si se está brindando una atención mediada por tecnología, información o comunicación, cómo se va a utilizar para poder brindarla, ¿no? O sea, abarca un todo, ¿no? ¿Qué sistemas de seguridad y calidad se van a utilizar para brindar esta opción que tú has encontrado como una de las más apropiadas para abordar el problema, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes en la parte del mecanismo de salud. Nosotros conociendo el mecanismo de otorgamiento, de gobernanza, va a ser importante porque, y de financiamiento, porque vamos a poder abordar pues los puntos detalladamente, ¿no? De cómo deberían ser. Y ya, por ejemplo, acá tenemos un marco de referencia de los recursos humanos. Como les decía, un ejemplo era lo del déficit de personal de salud, ¿no? Nosotros quisiéramos saber por qué o cuáles serían las posibles causas y cómo serían nuestras intervenciones para ayudar que esto disminuya, ¿no? Que no haya un déficit de personal de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver los indicadores de cómo nosotros vamos a evaluarlo por la eficiencia del uso de los trabajadores de salud, la distribución de los trabajadores de salud, y por acá vemos las intervenciones que nosotros evaluamos en ellos. Por ejemplo, intervenciones de entrenamiento, mecanismos de regulación, mecanismos financieros, por ejemplo, acá decía un incremento del salario, mecanismos organizacionales, acá, por ejemplo, la participación de la comunidad, y macropolíticas y mecanismos en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en la parte de intervención de entrenamiento, incrementar el número de nuevos estudiantes o reclutar graduados extranjeros podría ayudar también. Eh, Mejorar el contenido del currículo, reconocer el conocimiento previo que ellos tengan, ¿no? O sea, son varios puntos que tú tienes que evaluar en el caso de que tú seas un marco en específico, sería recursos humanos, ¿no? Que te ayuden a detectar cuáles serían las posibles causas o factores que tuviesen ese problema en el déficit, por ejemplo, y cómo tú lo abordarías, ¿no? Si esto, digamos, lo han utilizado en otro país, tú evaluando esto, si realmente es efectivo, evaluar hacer estas intervenciones y tú dices, ya eso sí me va a ayudar, entonces lo puedes utilizar, ¿no? O sea, eso es importante evaluarlo de punto de afuera, no solo quedarnos con lo que podemos encontrar acá.
Ya, ese es el mecanismo de referencia sobre el financiamiento, o sea, es otra vez un punto específico, en este caso del financiamiento en salud, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la estructura de las funciones del financiamiento del sistema de salud. Entonces, por acá vemos la provisión, ¿no? Lo que tú vas a brindar en los servicios. En este caso, el cuidado en la salud, o si en este caso, o sea, del sistema de salud hacia los individuos o hacia la población, ¿no? Que en este caso sería, pues, el cuidado en la salud, que tú brindes servicios, ¿no? Y el costo que tiene compartirlo, ¿no? Cómo es el pago del proveedor, que eso tenemos que evaluarlo acá en la provisión de servicio, ¿no? En este caso sería el pago de ellos hacia este servicio, si sería el adecuado o no. Tú tendrías que evaluar eso en la parte del financiamiento de salud. En este caso, la compra de servicios, si la compra de servicios por parte digamos, de la parte del sistema de salud logra tener la cobertura total en los individuos o no, y si es que lo lograra, pues bien, ¿no? Y si los individuos optan o eligen estos servicios que tú estás implementando, ¿no? Tendríamos que evaluar esos puntos, ¿no? Si se logra una cobertura del problema de lo que tú estás haciendo y si ellos logran elegir ese servicio para mejorar ese problema, ¿no? El otro punto es la agrupación de fondos, ¿no? Igual si los fondos son lo suficiente para lograr la cobertura adecuada o si ellos logran elegir esos fondos que tú les estás brindando, ¿no? O sea, si se logra convertir, es convertir. Si se logra la cobertura completa o si ellos logran elegir estos fondos, ¿no? Y por último, pues la colección de los fondos, ¿ya? Si ellos, estos fondos vienen a ser un derecho de los individuos o ellos contribuyen a estos fondos para que se le brinde este servicio, ¿no? O sea, son varios puntos que tendremos que evaluar acá. Si estos fondos vendrían a ser un derecho, si la parte del sistema de salud tiene unos fondos y que eso vendría a ser por derecho les corresponde a los individuos o ellos están contribuyendo a estos fondos para que al final tú vayas a brindar un tipo de servicio, ¿no? Y si ellos lo elegirían o no. Y todo eso depende de lo que ellos también deberían pagar, ¿no? O a cuánto le estés brindando, ¿no? Cuánto sería el pago que ellos harían por el servicio, ¿no? Y bueno, entonces hay que recalcar algo que no es tan simple encontrar marcos teóricos apropiados. Se trata de buscar, pues, ¿no? En las fuentes más confiables, en las revisiones donde haya funcionado en otros países, ¿no? O le haya funcionado a otros investigadores y que tú los puedas utilizar para solucionar tu problema. Entonces, una de las soluciones más eficientes que se ha visto es que tú hables con personas expertas en el tema en específico que tú estás queriendo abordar, ¿no? Entonces, sí, esa sería la más óptima, ¿no? Si lo encuentras, pues genial, porque te va a poder dar una perspectiva diferente, ¿no? A lo que tú tienes una idea, pero una persona ya experta en el tema, pues te va a poder apoyar mejor, ¿no? Y otras fuentes, les menciono, pues pueden ser resúmenes de evidencias para políticas específicas, análisis de políticas, revisiones sistemáticas o metaanálisis que ya les mencioné. ¿No? A partir de una intervención exacta, ellos ven si esa intervención realmente funcionó en solucionar el problema o no. Y bueno, pues depende de qué tipo de marco específico tú evalúes tu problema, ¿no? O sea, si sería en la parte de financiamiento, de recursos humanos o otro lado, ¿no? Por ejemplo, acá hay consideraciones de intervenciones descritas en revisiones sistemáticas, ¿no? Bueno, específicamente es revisión sistemática, ¿no? Que son los métodos para incrementar la participación en programas de screening o de detección temprana, ¿no? De forma organizada por parte, pues, de la población, porque se ha visto que eso, pues, sí contribuye a disminuir, pues, el número de casos de cáncer avanzados más adelante, pues, ¿no? Cuando ellos ya lo tengan avanzado, pues no se ha podido detectar, que ellos no participen de esta detección temprana, que esas charlas, brindar información a la población sirva, y no solamente a un grupo pequeño, ¿no? Sino tratar de hacerlo de forma macro, que ellos sepan de la importancia de hacer una detección temprana, ¿no? Entonces, evaluarnos si esto sería importante o no, realizar esta intervención
¿no? De la participación de parte organizada en estos programas de detección temprana. Si fuera así, entonces sí lo podrías tú implementar, ¿no? En lo que tú estarías evaluando, ¿no? Entonces es importante ver las revisiones sistemáticas porque hace una revisión de todas las bases de datos que aborden el problema y la intervención que se ha realizado y ver si ha sido efectiva o no y si se puede usar, pues, ¿no? Si puede ser replicada esta información. Bueno, acá otra vez, otra revisión y análisis sistemático. En este caso, pues se ven los efectos de las opciones de política para recursos humanos en la salud, ¿no? Entonces, es otra intervención que tú estás viendo de opciones políticas en la relación a los recursos humanos, ¿no? Si sirve o no, o en ese caso quieres evaluar los efectos de estas opciones políticas en los recursos humanos, ¿no? Entonces, a partir de las revisiones sistemáticas, te vas a poder dar una idea en general, porque es muy buena, es una de las evidencias científicas, pues más, digamos, más, lo que es el más top, digamos, lo más, ¿cómo les digo? Es lo que tiene mayor evidencia, por decirlo así. Entonces, como tiene mayor evidencia, tú vas a utilizar ese tipo de investigaciones, ¿no? Las revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, ¿no? Bueno, en este caso, ensayos clínicos, ¿no? En caso que tú quieras ver un fármaco o algo. Pero, por otro lado, en estos temas que les estaba mencionando, podríamos evaluar revisiones sistemáticas, no sé, las intervenciones, si funcionaron o no. O evaluar en qué, cuál fue su conclusión final, ¿no? De la intervención. Entonces, vamos a resumir de cómo vamos a seleccionar las opciones. Tenemos que considerar los mecanismos alternativos de prestación, de financiamiento y gobernanza, ¿no? Lo que les decía, el mecanismo de salud. Nosotros a partir de saber cómo se maneja el mecanismo de salud mediante el financiamiento, la gobernanza, el otorgamiento, de saber a quién tú le vas a brindar el servicio, programa, dónde se va a brindar la atención, quiénes van a ser los que van a estar a cargo de esta política, y en este caso básicamente suele ser el gobierno, ¿no? Y bueno, pues el financiamiento que tenemos que saber cómo, no solamente quién va a financiarlo, sino cómo van a financiarlo en relación, si va a ser un programa, si va a ser un servicio, o si va a ser un medicamento que tú quieras estudiarlo, ¿no? Que crees que te va a mejorar alguna patología o enfermedad, ¿no? Y otro punto es usar marcos teóricos desarrollados para abordar el problema específico o en este caso marcos en específico, ¿no? Hacer una recopilación de información que te ayude a evaluar qué posibles soluciones se han dado en otros lugares, ¿no? Para solucionar el problema. Otro es considerar las intervenciones escritas en revisiones sistemáticas, como les mencionaba anteriormente, que es uno de los sitios más importantes porque es uno de los estudios con evidencia científica pues más relevante o más importante, ¿no? Y por último, pues considerar la forma en que el problema ha sido abordado en otros lugares. También hay que tener en cuenta, como les decía, si tenemos personas expertas en el problema, pues hacerles la consulta. Y en el caso que no, pues nos basamos en los puntos anteriores, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo en relación a las opciones que se asocian a la parte de políticas en salud. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como CPC Asociación PCJB y en YouTube como Comité Permanente Científico Asociación PCJB. Esta es en realidad la cuenta para Instagram, Facebook también, y nos pueden encontrar. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta, pues los escucho. Y en el caso que no, pues muchas gracias nuevamente.
En este caso, o sea, tú de forma externa, a ver, quería saber cómo haría para solicitar algún fondo monetario de apoyo después de presentar una propuesta que responda a un problema de salud. En verdad, tú deberías, si tú tienes una propuesta en relación a un problema de salud, tú deberías hacer como que un presupuesto dependiendo qué es lo que tú vas a abarcar, ¿no? Si vas a abarcar recursos humanos, insumos, o cómo tú vas a dar solución a ese problema, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto te salga tu presupuesto, tú evalúas, ¿no? Tu estrategia que tú estés formulando, planteándote. Entonces ya voy a necesitar recursos humanos, ya cuál es la carrera de cada uno y cuánto se les paga a cada uno. Insumos, ¿qué es lo que tú vas a necesitar? No sé, que quisieras comprar, no sé, ejemplos, no sé, glucómetros, balanzas, no sé, no, la parte de insumos, recursos que tú puedas evaluar y haces un presupuesto y comparas si ese presupuesto pues sería factible o no de que alguien pueda, digamos que comprarte tu estrategia, por decirlo así, porque es como que una solución, ¿no? Que es lo que tú estás planteando, tú estás formulándote. Entonces, si tú te planteas esa estrategia y ves que sí va a solucionar de alguna forma el problema, entonces tratarías de vender esa estrategia, por decirlo así, o tratar de buscar personas que sean expertas en la parte como les decía, ¿no? Personas expertas en la parte de salud o políticas en salud que te ayuden a tener una idea, por decirlo así, más específica, ¿no? Y si te podrían apoyar, pues, de manera que presentes tu solución que tú planteas, ¿no? Y ver si realmente se podría utilizar y si te podrían dar algún apoyo económico, ¿no? O sea, del caso lo requieras, ¿no? Dependiendo, o sea, en sí depende de qué es lo que tú vas a utilizar, ¿no? Para solucionar ese problema. Entonces, sí, depende de eso, básicamente. Qué es lo que vas a necesitar y cuánto sería el costo y plantearlo a una persona conocedora, experta en el tema que te pueda apoyar, ¿no? Para que más o menos te esté dirigiendo porque no es a simple así, no, que pido un fondo porque se me ocurrió tal, ¿no? Entonces es como que ellos te van a pedir, pero justifícame cuánto quieres que yo te dé y por qué quieres que yo te dé tanto, ¿no? ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Qué es lo que tú vas a abordar para que necesites tal presupuesto, ¿no? Ujú. Eso sería. Ok. ¿Cómo, si, cómo ingresa un problema público en la agenda, como si en salud pública, algo así te quieres referir? No, no entendí muy bien tu pregunta como un problema público. A ver si podrías especificarme, por favor. Gracias, Carla, por la ponencia. Me parece que les ha quedado claro y les ha llamado la atención el tema. Y bueno, vamos a hacer enviar el pase de lista final en el chat y vamos a dejar abierto el Zoom hasta las 9:05 en caso tengan alguna duda extra.